¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Me alegro de empezar a ver a alguno de ustedes. Bueno, vamos a esperar unos minutitos nada más, así damos comienzo, ¿sí? Bueno, este es el primer encuentro sincrónico que tenemos. Eh, Mi única posibilidad de tener clase sincrónica es justamente los sábados por la mañana, porque bueno, yo trabajo en el Poder Judicial, y bueno, si bien eh, este es un sábado que por ahí puede llegar a ser interrumpido porque tengo turno, pero puedo tener este espacio con ustedes. Si en algún momento este, eh, necesito contactarme con la gente que está cumpliendo conmigo turno, les aviso y volvemos al momentito, ¿eh? No se hagan problemas. Bueno, acá les voy a avisar a los de sucesiones que hoy no tienen clase porque estoy con ustedes. La semana pasada estuve con los chicos de sucesiones. Bueno. Bueno, ¿cuántos son habitualmente en la cursada? 11, 12. Ah, bien, bien. Lo que dijo la Corte en definitiva es que si Pasa que los sábados a la mañana cuesta un poco más, ¿no? Bueno, vamos a ir comenzando, si no les parece mal.
yo me voy a dedicar hoy a trabajar algunos aspectos del derecho a la vivienda y el derecho sobre la vivienda. Yo sé que en el día de ayer ustedes trabajaron aspectos vinculados a la afectación de vivienda en el Código Civil y Comercial en su comparación con el régimen anterior del llamado bien de familia, ¿sí? Hoy vamos a tratar de trabajar la perspectiva desde un ángulo más transversal, haciendo a la vez una suerte de incorporación del tema con los regímenes económicos y con los regímenes económicos del matrimonio, digo, para ser más clara, y a su vez con algunos aspectos de las reglas que rigen en las uniones convivenciales. Bueno, la idea es poder trabajar esta clase a partir de algunos temas que vamos a cotejar. El PowerPoint que voy a exhibir acá, después lo agregamos como PowerPoint puro en el campus virtual también. Y a medida que surjan algún tipo de dudas a este respecto, no tienen más que detenerme y hacer la consulta que sea necesaria, ¿sí? Bueno, al hablar de la vivienda, en términos generales destacamos este derecho, desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, frente a un emergente del plano material y del plano social, que es esta necesidad de contener a la persona y a las familias en pos de lograr el amparo a la integridad física, ¿verdad? Porque, bueno, la vivienda tiene que ver con esa cosa que en el plano material nos brinda amparo, nos protege, y que desde el punto de vista jurídico es un factor mucho más complejo porque implica no solamente un ámbito físico que nos contiene, nos da protección, nos brinda alojarnos y recluirnos del resto, sino que también es el espacio en el cual se garantiza la efectividad en general de los derechos de la personalidad y el derecho a la vida privada. Esto tan apreciado por el ser humano en la cultura en la cual hoy día nos desarrollamos, esta posibilidad de poder vivir en un interior, ¿sí? En un ámbito propio que nos pertenece, que nos da pautas y vida en común. Por eso al hablar de la morada se habla también de las mores, el cuidado que tiene que ver con las costumbres propias de cada persona, en su ámbito más privado, más cerrado hacia el resto. Aunque hoy día todo esto también está sumamente conmocionado en función de lo que implican las tecnologías y las posibilidades permanentes de conexión con el exterior, aún desde el más mínimo o desde el más limitado de los encierros, ¿no es cierto? Damos todos cuenta de eso, justamente en esta posibilidad de los encuentros telemáticos, a los cuales nos ha arrinconado, por decirlo de alguna manera, este tiempo de emergencia sanitaria con el COVID, ¿verdad? Pero esa vivienda, ese ámbito que las personas reclamamos para desarrollar nuestras vidas, de esto hablamos cuando hablamos de la protección a la vivienda, en sus muy distintos aspectos, ¿verdad? Aida Kemalmajer de Carlucci, a quien yo cito aquí, entre sus obras quizá más destacadas de las innumerable cantidad de obras que ella ha escrito, justamente en el año 1994 escribió un libro llamado Protección a la Vivienda Familiar, en ese caso, ¿no? Protección a la Vivienda Familiar, en el cual desarrolló muchos de los aspectos del derecho vinculados justamente a este tema. Bien, nosotros sabemos que la protección de la vivienda implica dos aspectos bien distintos. La protección de la propiedad privada, por un lado, que decanta en prohibiciones al Estado y a los particulares frente a las intromisiones o abusos que tanto particulares como Estado pudieran llegar a provocar, ¿no? Y es parte de la protección de los derechos sociales
que se demanda al Estado para lograr medidas apropiadas para asegurar la efectividad, es decir, medidas activas de acceso a la vivienda, ¿verdad? Muy bien. Hablar de la protección de la vivienda implica abarcar espacios que tienen que ver con la interrelación del derecho convencional, constitucional y del derecho público y privado. Y desde el punto de vista sustancial, también abarca temáticas que se tratan y se trabajan en la parte general del derecho civil, en las obligaciones, en los contratos, en el derecho de las familias, en sucesiones, en internacional privado, y también en el derecho comercial, en aspectos que lindan con el derecho comercial. Y desde el punto de vista procesal, se habla de la protección de la vivienda y se ejercen los derechos de protección de la vivienda, tanto en los procesos individuales como en procesos colectivos. Bien, hacemos una distinción básica que tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿sí? Lo que tiene que ver con el acceso equitativo a una vivienda digna, ¿sí? Y allí aparecen los aspectos vinculados a las políticas sociales, tendientes a asegurar este derecho a la vivienda, y por otro lado, el derecho sobre la vivienda, el amparo de la vivienda digna ya alcanzada u obtenida, ¿sí? Ya sea por derecho de propiedad o en cualquier otro medio de acceso legítimo a la vivienda, sea la locación, el usufructo, la posesión, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos son dos aspectos y dos ejes que se mueven por detrás del ejercicio del derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda, al acceso a la misma, y derecho sobre la vivienda en cuanto protección a la vivienda ya obtenida, ¿verdad? Sea por el medio jurídico lícito que sea, ¿sí? No solamente a la vivienda a nivel de título propietario, ¿sí? En esta hoja de ruta que vamos a ver nosotros, vamos a ver entonces ciertas protecciones destinadas a mantener la vivienda de las personas y de las familias, y también aspectos vinculados a analizar el derecho a la vivienda en momentos de crisis familiares, ¿sí? Muy bien. Ustedes analizaron ayer entonces aspectos vinculados a la protección de la vivienda en el sistema de afectación actual, contenido en el Código Civil, artículos 244 y siguientes de la normativa actual, pero hay otros sistemas protectorios frente a la agresión externa. Cuando hablamos frente a la agresión externa, estamos hablando frente a la agresión del acreedor externo, no estoy hablando ni de la usurpación, obviamente, ni de la toma de vivienda, estoy hablando de la agresión externa de un acreedor, ¿sí? Para ser más claros y más precisos. Pero entonces decíamos, también hay sistemas protectorios especiales. Después vamos a dar cuenta de alguno de ellos. Sistemas protectorios especiales con algunos casos de leyes provinciales, como puede ser la ley 14.432, pero también sistemas protectorios que han nacido de leyes nacionales que aún hoy están vigentes. Por ejemplo, la ley de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario de la Nación, sistema protectorio de adquisición de vivienda en su momento, pero que aún hoy tiene vigentes cláusulas de inembargabilidad e inejecutabilidad de las viviendas adquiridas con dichos préstamos. Y estamos hablando de una ley de unos cuantos años ya, la ley 22.132. Después la vamos a dejar a partir del material que tienen ustedes para trabajar protección de la vivienda. Y finalmente vamos a ver si logramos al menos mencionar algunos aspectos del decreto de necesidad de urgencia dispuesto este año, al comienzo del año, bueno, ya hace varios meses, en marzo, justamente tendiendo a la protección de la vivienda frente a la emergencia sanitaria y la emergencia económica que ha desencadenado el COVID-2019. Y también vamos a trabajar las normas de regímenes económicos de matrimonios y de uniones convivenciales. En la protección de la vivienda interna, empezando por este último aspecto que mencionamos, en los regímenes económicos de matrimonios y en las uniones convivenciales. Este tema tiene fundamental importancia porque, de alguna manera, en estos tiempos de instantaneidad, de consumo, uno de los bienes más preciados de los seres humanos, como es la vivienda familiar, puede estar realmente en riesgo y se ve en numerosas ocasiones
en riesgo, poniendo en riesgo la vida personal y la posibilidad de una vida digna familiar. Las normas protectorias convencionales que debemos tener en cuenta en el análisis de la protección de la vivienda son, por un lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto, en cuanto brinda una forma de protección a la familia en su artículo 17, y justamente este derecho a fundar una familia sin discriminación implica que todas las familias merecen normas del derecho reglamentario argentino, del Código Civil y Comercial, que tiendan a la protección de la vivienda. Todas las familias, con lo cual esto implica que las normas protectorias no solamente deben alcanzar a la persona, las personas en vidas familiares, matrimoniales, extramatrimoniales o de la índole que sean, ¿sí? Por eso, esta norma de protección a la familia, como pudo ser escrita en el año 69 de la Convención Americana, debe hoy ser interpretada a la luz de las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos, debe ser interpretada en una forma absolutamente amplia que dé cabida a todas las familias, ¿sí? Muy bien. El Protocolo de San Salvador, justamente protocolo de la Convención adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus aspectos de derechos económicos, sociales y culturales, justamente también reafirma la obligación de los estados de adaptar sus legislaciones y tomar las medidas que den eficacia a estos derechos que se reconocen en la Convención y en los protocolos adicionales de derechos económicos, sociales y culturales. Sabemos que la Corte Interamericana, tanto en Atala Rifo como en Fornerón, interpreta el concepto amplio de familia, prohibiendo desde sus sentencias y desde sus recomendaciones y opiniones consultivas que los estados adopten criterios cerrados de familia, ¿sí? Entonces, este concepto de vida familiar no queda reducido a una familia típica o a unas familias típicas, sino que debe ser interpretado de forma amplia. Y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando analicemos los sistemas protectorios de la vivienda en las familias a las cuales debemos dar debida protección en el ámbito del derecho en general, no solamente del derecho de las familias, sino del derecho en general. Muy bien. En este sentido también, y para reafirmar la amplitud de los sistemas protectorios y también del sistema de protección del derecho de las familias a las viviendas, tenemos que tener en cuenta la opinión consultiva de identidad de género y no discriminación de parejas del mismo sexo, ¿sí? También hace falta que esto lo tengamos en cuenta. Y que esto lo tengamos en cuenta, reitero, no solamente en lo que tiene que ver con el derecho de las familias, sino en las aplicaciones que hacemos del derecho en diversos ámbitos del derecho, ¿sí? Cuando se habla del acceso a la vivienda y se piensa en los planes, por ejemplo, provinciales de acceso a la vivienda, este es un factor a tener en cuenta. El derecho administrativo, en este sentido, también tiene que hacerse eco del acceso a la vivienda a todas las familias, incluidas aquellas que están fundadas en familias, en personas de igual sexo o sin distinción de género en particular, ¿sí? Bien. Tutela efectiva y reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada en el plexo convencional y constitucional, todo este catálogo de normas que vemos aquí hablan de la protección del derecho a la vivienda, ¿sí? Por eso es tan importante que nos nutramos de estos sistemas convencionales porque, reitero, son aplicables a todo el derecho argentino, ¿sí? A todas las ramas del derecho. No es esto una cuestión de quienes nos apasiona y nos gusta en particular el derecho de las familias, ¿sí? Las normas convencionales y constitucionales abarcan e insuflan derecho
a todo el derecho argentino. Bien. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Especialmente refiere al derecho a una vivienda adecuada. Saben ustedes que los pactos, las convenciones de derechos humanos, tienen comités específicos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales tiene un comité general específico que ha brindado distintas observaciones generales y que se ocupa de analizar el seguimiento de los derechos internos de estas normas en particular. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el comité se dedica a ver cómo cada Estado da cumplimiento a esas normas a las cuales ha adherido, ¿sí? Y a las cuales está obligado. Fíjense ustedes que hay dos observaciones en el caso particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de su comité, que refieren a el derecho a una vivienda adecuada, ¿sí? Y el número 7, la observación general número 7, se aboca directamente al derecho a una vivienda adecuada frente a los desalojos forzosos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque es un tema de suma actualidad, ¿sí? Los desalojos forzosos y cómo los estados deben buscar la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en este tipo de situaciones. Muy bien. La observación general número 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales nos brinda el concepto de la vivienda adecuada, ¿sí? ¿Cuándo una vivienda es tal para un ser humano? La vivienda adecuada, dice la observación, no debe ser interpretada en el sentido estricto o restrictivo que lo equipare a un mero cobijo, al hecho de tener un tejado por encima de la cabeza, ¿sí? Sino que el derecho a la vivienda adecuada implica el derecho a vivir en seguridad, en paz, en dignidad, ¿sí? Y la observación número 4 nos dice justamente que no es solamente tener el espacio adecuado, la seguridad adecuada, la iluminación, la ventilación, la infraestructura básica, sino que todo esto debe estar en relación con las posibilidades propias de afrontar la vivienda de las familias en particular, ¿sí? Fíjense que estos ítems que yo menciono por aquí, la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, los gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural, forman el criterio para definir cuándo una vivienda es adecuada, ¿sí? A estas obligaciones se comprometió la República Argentina al integrarse en el sistema del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al suscribirlo, ¿sí? Bien, por eso uno se pregunta si estas formas de vivienda pueden ser consideradas adecuadas, ¿verdad? Como para pensar, ¿no es cierto? Si estas formas de viviendas que vemos, que en muchos casos son la vivienda posible para algunas personas en nuestro estado, esto es lo adecuado. Esto pone en crisis también a los sistemas de derechos no solamente nacionales, sino a los sistemas de derechos, por ejemplo, europeos, cuando pensamos en lo que son los campos de refugiados en Europa. Bien, por supuesto, las observaciones generales del Pacto Internacional también fundan justamente las resoluciones de la cooperación internacional en pos de buscar formas para que los estados internamente busquen el cumplimiento de los pactos que han suscrito. Muy bien. Entonces, volviendo a esta cuestión de los dos aspectos y la relación del derecho a la vivienda como derecho fundamental y esa facultad de dar protección a la vivienda propia y esas posibilidades de protegerse frente a la agresión patrimonial, sabemos que todo esto condiciona al orden legislativo interno para que el derecho privado busque formas de protección partiendo de la base del reconocimiento del derecho humano a la vivienda. Y esto exige coherencia en el orden interno jurídico desde el punto de vista de las leyes, como se dijo en Almonacid Arellano, como dijo la Corte Interamericana,
y también en las interpretaciones jurisdiccionales que dispongamos para hacer cumplir esas normas y hacer cumplir el orden jurídico. En el Código Civil y Comercial, ustedes saben que todo el sistema de convencionalidad y constitucionalidad da fundamento a la interpretación de las normas y da fundamento a la resolución de los casos jurisdiccionales. Por eso, hablar de las convenciones implica hablar de las formas en que debemos entender al derecho en la Argentina y buscar las decisiones judiciales coherentes. Nosotros dijimos que en el sistema de protección de la vivienda, yendo ya a las normas concretas, reglamentarias del derecho argentino, encontramos protección externa, ¿sí? La afectación de la vivienda implica una protección externa frente a los acreedores, dispuesta en favor de distintas formas familiares, distintas familias, y también en favor de la persona sola, ¿sí? Hoy día reconocemos el derecho a la subrogación real cuando se produce la venta del inmueble que estaba afectado, ¿sí? Y la continuidad de este sistema de protección en la nueva adquisición. Fíjense ustedes que el sistema de protección de la vivienda atraviesa, dijimos, todos los derechos, el derecho de familias y también el derecho sucesorio. Por eso es posible la constitución por testamento. Y el juez allí tendrá que ordenar la afectación a favor de los beneficiarios incapaces o con capacidades restringidas en su caso. Y otro tema que es importante mencionar, que la afectación judicial al sistema de protección, dispuesto a partir del artículo 244, también se puede dar por afectación judicial a petición en la atribución postdivorcio o cese de la convivencia en el caso de las uniones convivenciales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente es una herramienta que permite a los abogados y las abogadas solicitar la atribución de vivienda y a su vez la afectación de vivienda, ¿sí? Con lo que el sistema de protección frente a la posible agresión patrimonial se expande en un momento de crisis familiar, como es el divorcio o el postdivorcio o el cese de la unión convivencial, ¿sí? En los matrimonios y en las uniones convivenciales, la protección externa de la vivienda no solamente puede venir por el sistema de afectación general que exige una manifestación de voluntad y exige una inscripción registral. ¿Por qué? Porque tanto la norma del artículo 456 que ustedes han estudiado, como las disposiciones que son aplicables a los dos regímenes económicos, vieron ustedes que tienen estas disposiciones generales que forman parte del orden público económico familiar, el núcleo duro aplicable a los dos regímenes económicos del matrimonio, tanto el régimen de comunidad como el régimen de separación. En esos supuestos, el artículo 456 establece un sistema protectorio especial para la vivienda, que no requiere ninguna afectación o manifestación de voluntad, sino que es aplicable derechamente por estar regulado en el Código Civil y Comercial. ¿Se comprende la diferencia? ¿Soy clara en esto? El sistema de afectación exige una manifestación de voluntad otorgada según la forma que establece el Código a partir del 244. En cambio, el 456 opera lisa y llanamente como forma de protección para las familias matrimoniales, en este caso, directamente, sea el régimen que hayan escogido, el régimen de comunidad o el régimen de separación. ¿Se comprende esto que estamos transmitiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. La norma del artículo 522, dispuesta para las uniones convivenciales, también es una norma de protección, pero es una norma de protección para la vivienda que exige que la unión convivencial esté inscripta. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
en esta difícil tarea de legislar sobre las uniones convivenciales, el codificador del año 2015 optó por brindar el sistema de protección específico de la unión convivencial exclusivamente para las uniones convivenciales inscriptas. Vamos a ver un poquito más de qué hablamos en el sistema de las uniones convivenciales en cuanto a protección de vivienda. En las uniones convivenciales, la protección interna de la vivienda, es decir, cuando yo hablo de protección interna estoy hablando de la toma de decisiones por parte de aquellos que están unidos convivencialmente, que les exige el asentimiento del no titular de la vivienda, ¿sí? Del no titular o del no titular sobre el derecho a la vivienda. Incorpora el asentimiento para disponer de derechos sobre la vivienda cuando están durante la convivencia, ¿sí? Entonces, el 522 nos señala la necesidad de contar con el asentimiento del unido convivencial inscripto, por eso lo de UCI, unido convivencial inscripto, debe brindar su asentimiento para que el otro unido convivencial o la otra unidad convivencial pueda disponer de los derechos sobre la vivienda durante la convivencia. Se trate de derecho de propiedad o derecho personal sobre la vivienda en particular. En las uniones convivenciales existe también la atribución, la posibilidad de la atribución de vivienda frente a la crisis, frente a el cese, Ante el cese de la unión convivencial es posible definir la atribución de vivienda, ya sea por acuerdo entre los unidos convivenciales o las unidades convivenciales o por decisión judicial. Esto también, para lograr la protección, es necesaria la oponibilidad que surge de la registración. Muy bien. La protección a la vivienda en el Código Civil y Comercial aparece también en el ámbito del derecho sucesorio, ¿sí? En las indivisiones forzosas temporales, ¿sí? Que están allí pactadas, en la atribución preferencial en partición, o en el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, y como derecho no hereditario, aparece el derecho real de habitación al conviviente supérstite, dispuesto en el artículo 527, infine, por 2 años, según lo reglamenta la ley, supuesto que no es oponible a los acreedores del causante, ¿sí? Porque los acreedores del causante tenían un derecho anterior a esta atribución como derecho no hereditario que reconoce el Código Civil y Comercial. Bien. Dentro de la protección de la vivienda en el ámbito intrafamiliar, vamos a ver que esta protección interna tiene que ver con la vida en la pareja y las decisiones que afectan a la vida en pareja, ¿sí? Y cuando también debe decidirse la protección de unos respecto de otros integrantes de la familia, ¿sí? Que entran en conflicto justamente algunas veces con el derecho de propiedad, otras veces con derechos reales, con derechos personales, perdón. Y la protección de la vivienda en el ámbito externo implica buscar su protección cuando su alcance produce la limitación a la garantía de cobro de algún acreedor. Dentro de la protección intrafamiliar, entonces, veremos que hay aspectos dedicados a la protección en la vida matrimonial y otros en las uniones convivenciales. La protección interna de la vivienda familiar en el matrimonio, entonces dijimos, cuenta con norma específica en el artículo 456, primera parte, en cuanto al asentimiento del cónyuge para disponer de derechos sobre la vivienda y sobre los muebles indispensables. Y también, en el caso específico de el asentimiento en el ámbito de la comunidad, es decir, aquellos cónyuges que efectivamente definieron el sistema económico de la comunidad como aplicable a su matrimonio, el artículo 462, con la figura del asentimiento para la disposición de los muebles indispensables, por supuesto, y también para la disposición de los bienes gananciales cuando sean parte de
cuando justamente sea un bien ganancial la vivienda familiar. Muy bien. 456, dijimos, es orden público económico en el matrimonio, el asentimiento conyugal que ustedes han visto, e implica limitación a la capacidad de disponer sobre el bien en el cual se asienta la vivienda familiar, y también se aplica al supuesto del régimen de separación. Ven ustedes en sí los diversos requisitos y aspectos que tiene el asentimiento, ¿eh? Es un acto que debe brindarse, el asentimiento debe brindarse en sí sobre el acto en el cual debe ser aplicable, sobre los elementos constitutivos, para disponer de los derechos sobre la vivienda de familia y sobre los muebles indispensables. Y la omisión puede acarrear la nulidad de ese acto que se haya otorgado. Puede también ser suplido o puede ser, digamos, otorgado en forma judicial por autorización supletoria. Cuando se vende entonces el inmueble, hace falta el asentimiento, pero también hace falta cuando se dispone sobre derechos personales que afectan a la vivienda. En el sistema general de afectación, volvemos al sistema de afectación, el asentimiento del cónyuge no titular del bien y del unido convivencial hacen falta para la desafectación o transmisión de esa vivienda afectada en particular. ¿Sí? Digo, el asentimiento hace falta para la enajenación en general y también hace falta en el caso de la disposición de un bien que también está afectado al sistema de afectación genérica del libro primero del Código Civil y Comercial. Yendo al aspecto externo de la protección, la inejecutabilidad de la vivienda que surge del artículo 456 que seguimos mencionando. ¿Qué implica la inejecutabilidad? La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, ¿sí? La excepción se configura con las deudas contraídas por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro, ¿sí? Cualquiera sea la situación de consumo que se haya generado después de la celebración del matrimonio, el 456 brinda este paraguas protectorio. Es un sistema tuitivo que complementa la responsabilidad separada por las deudas de cada cónyuge en la comunidad y en el régimen de separación, ¿sí? Y también se complementa con los bienes excluidos de la garantía común de los acreedores, dispuestos en el artículo 744, que tiene que ver justamente con el ajuar fundamental de la vivienda. Y con la norma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, del artículo 219, que nos habla también sobre bienes inembargables del deudor. Muy bien. Todas las formas de consumo que nos tientan, aún en la pandemia, con las posibilidades de compras por vías telemáticas, reciben estas formas de protección de las cuales venimos hablando. Este sistema del artículo 456 y también del 522 no requiere inscripción registral. Es decir, vuelvo a reiterar, el 456 opera porque la norma está así dispuesta en el Código Civil y Comercial. Dándose los supuestos de aplicación del 456, la inejecutabilidad ya no requiere otra inscripción registral, por diferenciación del artículo del sistema de afectación de vivienda. El sistema de afectación de vivienda exige inscripción registral, ¿sí? Por supuesto que es digamos, es universal, en el sentido en que lo puede tomar como forma de protección una persona sola viviendo, ¿sí? Ella merece protección de vivienda, por supuesto, y puede acceder a esa protección de vivienda mediante la afectación. En los sistemas de matrimonios, el 456 brinda la forma de protección de vivienda en los términos del 456, dijimos, o del 462. Y en los supuestos de la unión convivencial aparece la protección en el 522. Bien.
Jurisprudencia de aplicación del 456. Se dispuso a poco tiempo de la vigencia del Código Civil y Comercial, y lo menciono fundamentalmente porque, a este fallo, porque justamente era una familia que cuando contrajo su deuda, esta norma protectoria no existía. Sin embargo, por aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial y la aplicación inmediata de la ley, aún aquellos supuestos en los cuales no se agotó el cumplimiento total de la situación jurídica y que produce efectos aún con posterioridad al desarrollo en sí de la situación jurídica primigenia, se aplica el Código Civil y Comercial. Y la Cámara aquí, de Apelaciones de Trelew, dispuso la nulidad de subasta de un inmueble en función del carácter inejecutable de la vivienda a partir de haber sido contraída la deuda por uno de los cónyuges sin el asentimiento del otro. Esto se dispuso en diciembre del 2015. También, más reciente, de septiembre del año 2019, el inmueble, dijo en la Cámara Nacional del Comercio, en este caso, la Sala F, el inmueble que es vivienda familiar es inejecutable por las deudas que hubiera contraído después del matrimonio, con excepción de aquellas adquiridas por los cónyuges en forma conjunta. Y entonces, por aplicación del artículo 456, admitió la posibilidad de detener la ejecución del bien en cuestión, lugar de residencia de la ex cónyuge del deudor y de sus hijos menores. ¿Sí? El principio general, entonces, es la inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, salvo las que hayan sido contraídas por ambos cónyuges en forma conjunta o por uno con la aprobación del otro. Muy bien. En el régimen de comunidad, entonces, 456, al que se le suma la aplicación del artículo 470. Muy bien. ¿Cuál es el sistema de protección para convivientes y para unidos convivenciales inscriptos? En cuanto a la protección externa, la protección del derecho sobre la vivienda en el caso de convivencia permite la posibilidad desde el Código Civil y Comercial la afectación por parte del conviviente. Y el conviviente también puede ser beneficiario de esa afectación a tenor de la norma actual. ¿Sí? La afectación, por supuesto, allí es voluntaria, con manifestación de voluntad, con inscripción registral. La afectación judicial puede derivar, dijimos hoy más hace un ratito, también por afectación judicial a petición de parte en el momento del divorcio o del cese de la convivencia, ¿sí? Estableciendo como beneficiarios a niños, niñas y adolescentes o personas con capacidades restringidas en su caso, ¿sí? Puede ser definida en estos contextos en particular. Bien. Requiere entonces, para ser aplicable el 522 como norma específica dictada desde las uniones convivenciales, ya nos corremos del libro 1, recién estábamos en el libro 1, afectación por parte de un conviviente y el otro conviviente puede ser, dijimos, beneficiario. También puede definirse por petición al juez frente al cese de la unión convivencial, y pudieran ser allí designados incluso beneficiarios personas con situaciones de vulnerabilidad. Desde las normas propias de las uniones convivenciales, el artículo 522 del Código Civil y Comercial admite la necesidad del asentimiento para disponer de la vivienda cuando la unión convivencial ha sido inscripta. ¿Sí? Y frente a la negativa del unido o la unidad convivencial, se puede otorgar el asentimiento en forma supletoria. Estas adquisiciones, entonces, la disposición de la vivienda requiere el asentimiento del unido convivencial inscripto, ¿sí? Bien, si no media esa autorización, el que no ha dado el asentimiento puede mandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continúe la convivencia. La protección externa, entonces, de la vivienda familiar aparece en la unión convivencial registrada,
¿sí? En la unión convivencial inscripta, no en la unión convivencial sin inscribir. Bien, muy bien. Desde el punto de vista de la protección frente a terceros, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción, nuevamente, de la unión convivencial, con la excepción de las deudas contraídas por ambos convivientes o por uno con el asentimiento del otro. Este régimen tuitivo tampoco exige inscripción registral de acuerdo a la mayoría de la doctrina. Muy bien. Entonces, en estos sistemas de protección, en las crisis de las parejas, podemos pensar en formas en las cuales las parejas busquen la autoprotección o la protección de uno respecto del derecho a la vivienda por sobre el derecho del otro, y prima entonces la posibilidad del otorgamiento de pactos. Nosotros sabemos que el divorcio es absolutamente incausado en el derecho argentino, no requiere ningún tipo de manifestación de causa, tampoco de tiempo de celebración del matrimonio, pero también sabemos que para demandar el divorcio en la Argentina hace falta presentar pactos sobre los efectos colaterales o hacer propuestas de pactos. Desde ese lugar, en el convenio regulador, una de las materias puede ser justamente cómo se atribuye la vivienda en las personas o, digamos, a uno o a otra, o a uno o a una o a otra cónyuge en los casos del divorcio. Igualmente, la autonomía de la voluntad puede ser utilizada como mecanismo para la elaboración de pactos en la separación de las parejas unidas convivenciales. Y si no hay ejercicio de la autonomía de la voluntad y pacto, deberá haber, frente al requerimiento de uno o de otra, decisión judicial que valore el contexto y las vulnerabilidades particulares de cada pareja, ¿sí? Por eso podemos hablar de la atribución de vivienda en el convenio regulador del 439 y también de las modificaciones u eficacias u otorgamientos de garantías reales o personales que puedan imponerse desde el ámbito judicial frente a esos convenios reguladores, ¿verdad? Muy bien. La atribución, si es necesario llegar en el conflicto matrimonial a la decisión judicial de atribución de vivienda familiar, aparece normada en el artículo 443 y a petición de uno de los cónyuges podrá decidirse la atribución de vivienda. En esta materia, las características o los elementos a valorar por parte del juez aparecen establecidos allí en el artículo 443 y así se habla de, bueno, la posibilidad de definición de la atribución respecto del inmueble propio o ganancial, la determinación de algún tipo de plazo, ¿en función de qué? De quién ejerza el cuidado de los hijos, si estamos pensando en que el ejercicio va a ser unilateral, puede que esto sea más definitorio, pero también es cierto que la tendencia y la impronta del Código Civil y Comercial busca que el cuidado de los hijos continúe siendo común, es decir, que los hijos tengan el compartir la coparentalidad en todo momento de su vida. Con lo cual este elemento puede llegar a desdibujarse un poco en el caso concreto, si efectivamente los hijos y las hijas conviven con ambos progenitores y mantienen un domicilio con ambos, es decir, mantienen la permanencia con ambos progenitores en forma equitativa, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta que deberá evaluarse la situación económica desventajosa de uno o de otro cónyuge o excónyuge, la edad, el estado de salud y también los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, ¿sí? Más allá de estos niños, niñas y adolescentes, hijos o hijas que requieren ejercicio del derecho a la vivienda asegurado por parte de sus progenitores, ¿verdad? También puede establecerse algún tipo de renta o compensación por el uso de la vivienda en favor de uno o de otra, ¿sí?
a quien no se le atribuye la vivienda, de acuerdo a la situación y al contexto familiar en particular, ¿sí? También puede imponerse la prohibición de enajenación o partición a partir de la petición de parte, y para ser oponible este derecho frente a terceros, tiene que lograr la inscripción registral. Si se tratara de personas que tienen un inmueble alquilado, la atribución de la vivienda implicará que aún el cónyuge que no suscribió el contrato de locación podría ser atribuido de la vivienda y continuará la locación con igual plazo, iguales términos, iguales garantías que las que contrató en su momento el obligado al pago, ¿sí?, de esa vivienda. Muy bien. Fíjense ustedes que dijimos hace un rato que en el caso de la atribución de la vivienda judicial, también es posible que la afectación al sistema protectorio del libro 1 sea decidido por el juez al hacer la atribución de la vivienda. En el juicio de divorcio o en los que se definen los derechos a partir del cese de la cohabitación, del cese de la convivencia. En cuanto a los efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar, fíjense que acá estamos hablando de atribución de uso. Y me detengo un segundito, porque no estamos hablando de liquidación o partición de la comunidad. Hagamos bien la distinción. Acá hablamos de atribución de uso de vivienda. Podemos estar tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación. Otra cosa bien distinta es la atribución y adjudicación de un inmueble donde estuvo la vivienda familiar en la partición después de la liquidación de la comunidad. Es importante que tengamos en cuenta que acá estamos hablando de atribución de uso. No estamos hablando de atribución de un derecho real sobre el inmueble, sino que estamos hablando de atribución de uso en función de la protección del derecho a la vivienda de uno u otro cónyuge. Ven que acá puede ser que no sea posible la satisfacción, obviamente no va a ser posible la satisfacción del derecho a la vivienda de ambos excónyuges en el mismo inmueble, ¿sí? Porque ya no hay convivencia. Podrá ser que alguien defina la división de una vivienda muy grande, muy extensa, o de 2 departamentos, y que continúen de esa manera viviendo separados en un ámbito de un inmueble, de un mismo inmueble. En general, esto no es aconsejable después del cese de la vida matrimonial desde ningún punto de vista, pero algunas personas tienen que recurrir a este mecanismo por distintas cuestiones económicas, sociales, y bueno, esto no implica que algunas personas puedan hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero obviamente, en términos generales, no es lo recomendable, desde ningún punto de vista. Bueno, volvemos. Efectos de atribución del uso de la vivienda, ¿sí? A petición de parte, entonces el juez puede definir la renta compensatoria, la no enajenación, y puede, para tener estos efectos frente a terceros, posibles acreedores, ¿sí?, que siempre puede haberlos, la inscripción registral. Muy bien. En cuanto a fijación del canon locativo, yo les dejo aquí un par de resoluciones jurisdiccionales en los cuales se han hecho distintas interpretaciones, en este caso de la Cámara Primera Civil y Comercial Sala Tercera, ¿no?, de San Isidro. Se fijó un canon locativo en primera instancia, pero se decidió en Cámara que no correspondía, en este caso, la fijación del canon locativo, ¿no?, en cuanto a el contexto familiar en el cual esto se producía, ¿no?, esta atribución de vivienda. Bien, también este es otro supuesto que les dejo como para poder ver. En este caso faltaba la legitimación pasiva, porque el cónyuge que había sido, que había quedado fuera de la vivienda, por decirlo así, le demandó la compensación económica a la nueva pareja de su ex cónyuge, ¿sí? Y en realidad, la fijación del canon locativo está previsto entre ex cónyuges, ¿sí?
Entonces, la Cámara definió la falta de legitimación pasiva y de alguna manera entendió que el derecho de aquel a quien se había atribuido la vivienda implicaba el derecho de convivir con sus hijos en esa vivienda y también con quien fuera su nueva pareja. ¿Sí? ¿Se comprende esto que estamos explicando? ¿Sí? Si alguien me puede responder. Bien. Sí, profesor, te escucha muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Bueno, dejo un poquito más aquí de material como para poder verlo a este fallo y vamos a ir avanzando. ¿Cómo puede darse el cese de la atribución de la vivienda? Por el cumplimiento del plazo que se hubiera establecido o por cambio de circunstancias tenidas en cuenta al resolver. ¿Sí? Si quien estaba en gran desventaja económica por distintas circunstancias ha mejorado plenamente su situación económica, podría aquel que no fue atribuido en esa vivienda reclamar el cese de la atribución, ¿sí? O por causas de indignidad habidas en materia sucesoria también. La protección de la vivienda familiar viene también de la mano de normas procesales establecidas en el título respectivo dentro del Código Civil y Comercial, ¿sí? Dentro de estas medidas protectorias especiales que contempla el artículo 721, aparece justamente la posibilidad de demandar las medidas protectorias provisorias, sea que esté deducido el divorcio vincular, el divorcio, o la nulidad de matrimonio, o aún antes, ¿sí? Y allí el juez podrá determinar, él o la jueza podrá determinar cuál de los cónyuges tendrá que continuar en el uso de la vivienda, ¿sí? Y eventualmente establecer la renta por el uso exclusivo también. Recordemos que el Código Procesal Civil y Comercial de Provincia de Buenos Aires, en el artículo 237 bis, actualmente vigente, permite la posibilidad de tanto la vía del proceso sumarísimo, cuando se introduce la atribución de vivienda como pretensión de fondo, como la vía incidental si el juicio de divorcio se encuentra iniciado. También tenemos que tener en cuenta que algunas veces la definición de la exclusión o atribución de hogar en términos absolutamente provisorios, y si se dan los recaudos y los supuestos de situaciones de violencia familiar, puede venir definida en un comienzo, por una situación o una de las medidas de la ley 12.569, pero esas se dan exclusivamente en los supuestos de violencia familiar. Nosotros estamos hablando aquí de medidas protectorias en contextos de comienzos de divorcio, aunque no se den los presupuestos operativos de la violencia familiar, sino que simplemente se está dando el desvínculo matrimonial y las dificultades propias que pueden emerger en la definición de los derechos y en la definición justamente de la vivienda en los momentos en que se produce la crisis matrimonial o la crisis de la unión convivencial. Es importante tener en cuenta, y ustedes sería interesante que pudieran acceder al fallo completo que se encuentra en la página de la Suprema Corte, cómo la Corte de la provincia toma partido por la protección de hijos e hijas vulnerables y en condiciones de vulnerabilidad frente al desvínculo de los progenitores y frente a las contingencias de las decisiones sobre la vida de esos adolescentes en este caso. En este fallo del 7 de octubre del 2015, la Corte definió la atribución de la vivienda en favor de los hijos, ¿sí? En un caso de tenencia, ¿sí? Porque cuando llegan los adolescentes al recurso extraordinario que habían planteado sus progenitores por la definición de la tenencia, la asesora interviniente demanda una medida cautelar a la Corte que tuviera que ver justamente con la atribución de la vivienda, porque estos adolescentes estaban viviendo con su progenitor, que vivía en una vivienda de bastante pocas comodidades, pero claro,
la pareja parental se había divorciado, hacía tiempo se habían separado. En un comienzo, la progenitora había quedado en la vivienda que había sido vivienda de toda la familia cuando vivían juntos, con los hijos. Con los años, los hijos se van a vivir con el progenitor con reducidas posibilidades habitacionales, frente a la mujer, en este caso, que había quedado en una vivienda que tenía posibilidades mucho más amplias de habitaciones, de comodidades, de cercanía incluso con el colegio al cual habían accedido los hijos ya adolescentes. Y la Corte define la atribución de la vivienda a favor de los hijos, ¿sí? Y entonces da un plazo para que esta mujer deje la vivienda familiar y a su vez hace cesar una cuota alimentaria que con anterioridad había estado vigente en favor de estos hijos. Es interesante de ver esta sentencia, es muy interesante de ver porque trasunta, permite ver cómo la Corte toma contacto directo con estos adolescentes y cómo se explicita lo que es la necesidad de definir la atribución de la vivienda en favor de los hijos, en este caso puntualmente, ¿sí? Como para poder gozar ellos, en definitiva, de un ámbito más cómodo para su vida, ¿sí? Les recomiendo la lectura de este caso en particular. Bueno, volviendo a la protección interna y el cese de las uniones convivenciales, este artículo 526 nos trae algunas particularidades, que ahora vamos a ver. En principio, frente al cese de la unión convivencial, es posible el pacto entre los exconvivientes para definir quién va a continuar viviendo en la vivienda en la cual hubo convivencia. Si no es así, podrá ser otorgada judicialmente. Y las pautas que establece el 526 son pautas en un punto observables. Se puede otorgar la convivencia, la vivienda, la atribución de vivienda al conviviente que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores o con capacidad restringida o con discapacidad, pauta general. Al conviviente que acredita extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de forma inmediata de procurársela. Muy bien. Pero se establece la fijación de un plazo. Hablamos de uniones convivenciales. Acá no hace falta que sea unión convivencial inscripta. Estamos hablando de atribución de vivienda de unión convivencial en general. Unión convivencial, de acuerdo al Código Civil y Comercial, unión que duró más de 2 años y tuvo los recaudos de la unión convivencial. Muy bien. Ahora, ese plazo no mayor a los 2 años del cese de la convivencia nos pone de cara a una realidad objetable. ¿Cuál es esa posible realidad objetable? La existencia de hijos o hijas menores o incapaces, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este caso del cese de la unión convivencial, al cual también la atribución se le puede sumar la afectación de vivienda del libro primero, nos lleva a pensar que cuando hay hijos menores o incapaces de uno o de ambos, o con restricciones en la capacidad, es cuestionable ese plazo. ¿Por qué? Porque se estaría afectando el derecho a la vivienda de hijos o hijas menores de edad, y los estaría poniendo en una situación de desventaja frente a los hijos matrimoniales, o a las hijas matrimoniales. Fíjense ustedes que ya la Cámara Nacional resolvió sobre la inaplicabilidad de este plazo de 2 años en función de que la vivienda es un rubro que integra la obligación alimentaria. Y en tanto existe obligación alimentaria, que deberá ser cubierta, este plazo de los 2 años no resulta aplicable si existen niños o niñas habitando la vivienda familiar. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta porque ven cómo aquí una norma general dispuesta en el Código Civil y Comercial puede afectar el derecho de una niña, de un niño, de un adolescente en general, sujeto especialmente, persona especialmente protegida en nuestro sistema convencional y constitucional, y debe ser puesta en crisis en el caso en particular en su aplicación, ¿sí? Si aplicáramos a rajatabla la norma,
de los 2 años en todo supuesto, estaríamos siendo discriminatorios en este caso en particular, y estaríamos vulnerando derechos alimentarios, ¿sí? ¿Se va comprendiendo hasta allí? En estos supuestos, otra jurisprudencia aplicable a este supuesto de evaluación, habida de la Cámara de Apelaciones de San Salvador de Jujuy, en este sentido, y decimos, nunca un código, nunca una ley puede agotar la realidad, ¿sí? La realidad siempre es mucho más compleja, ¿eh? Y más difícil de abordar. En este sentido, me parece importante destacar un caso de aquí de la ciudad de Mar del Plata, resuelto en el año 2018 por la Cámara de Apelaciones, por la Sala Segunda, en el cual, con aplicación de los artículos 526, 659 y concordantes, se definió la atribución de uso de vivienda, reitero, atribución de uso de vivienda, en favor de una ex unidad convivencial con niños en guarda, ¿sí? No ya hijos o hijas de los unidos convivenciales o de uno o de otro, sino niños en guarda, cuya guarda no fue sostenida por el unido convivencial que se separa, ¿sí? Es una guarda dispuesta en función de niños que vivían en un hogar asistencial de la ciudad, niños que empezaban a transitar el camino hacia la adoptabilidad, y a algunos meses de ocurrida esta guarda, de conferida judicialmente en forma legal esta guarda, la pareja se separa y la ex unidad convivencial queda en la vivienda junto a los hijos guardados y reclama la atribución de esa vivienda. Más allá de todas las instancias procesales, el fallo llega a la Corte Provincial y el 10 de junio del 2020 se confirma la atribución de la vivienda sin plazo, o con el plazo, perdón, no, sin el plazo del 526, sino en principio hasta la mayoría de edad de estos chicos, salvo que pueda, obviamente, que ellos puedan, los ex unidos convivenciales puedan, después de todo esto igualmente, generar algún tipo de convenio entre ellos. Pero en principio está decidido de esta forma por la Suprema Corte, que confirma el fallo de la Cámara de aquí de Mar del Plata. Allí están los datos de publicación como para que puedan trabajarlo. Sin duda, la atribución de vivienda en estos supuestos provoca la necesidad de buscar un equilibrio que resulta muy complejo. Decíamos nosotros hoy, bueno, una de las pautas tenidas en cuenta para la atribución de la vivienda habla de a quién se atribuye el cuidado de los hijos, ¿no? De las hijas. Pero el cuidado personal compartido tiende a ser la regla, es la regla para que hijos e hijas continúen gozando de la coparentalidad a pesar de la separación de los progenitores, como una vía fundamental para mantener la vida familiar a su respecto, ¿sí? La separación parental nunca debe ser la separación de padres o madres e hijos e hijas, ¿sí? Entonces, esta tendencia sana hacia el cuidado personal compartido, ¿no?, pone complejidades especiales a la atribución de la vivienda familiar, porque estos hijos e hijas deberán poder tener acceso a vivienda con ambos progenitores, ¿verdad? Y en tiempos de escasez y en tiempos de familias diezmadas por las crisis económicas, esto resulta sumamente complejo. Por eso yo menciono cada tanto esto que figura en el Código Español, ¿verdad? El Código Español dice, bueno, en defecto de acuerdo, o sea, si los progenitores no hay acuerdo, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.
pero pone el acento especial en que corresponden a los hijos, ¿no? A los hijos y a las hijas, diríamos. Esto un poco que pone la Corte en la sentencia que mencionábamos hace un ratito. Y bueno, el Código Español también termina pidiendo la definición judicial cuando dice, bueno, si los hijos están divididos con los cónyuges, el juez resolverá. Porque tampoco todas las familias definen la convivencia de sus hijos unidos con uno u otro progenitor. O distintas circunstancias de la vida de los hijos pueden hacer que efectivamente deban estar tiempos con uno o tiempos con el otro, ¿no? Y allí tendrá que resolver el juez. Vuelvo a decir, estas cuestiones ponen en juego muchas dificultades que no son salvables con decisiones judiciales desde el punto de vista de poner en juego las dificultades económicas que pesan sobre las personas en general. Es importante en esto tener en cuenta que la capacidad de razonar, de conveniar y de conciliar es la mejor respuesta frente a la crisis de la vivienda y la crisis económica que afecta a la familia, porque los costos judiciales también van a afectar a esas familias ya afectadas por crisis económicas que no son externas, que no son, digamos, que están más allá de lo judicial. Pero vuelvo a decir, la mejor forma de definir este tipo de situaciones es partir de la base de la necesidad de, en muchos casos, el esfuerzo compartido, ¿sí? Así como se ha aplicado el esfuerzo compartido en otros aspectos de la vida económica, judicial, jurisdiccional, también en esta materia, el tratar de hacer el esfuerzo compartido para que la familia sea sustentable, las familias sean sustentables en favor de las necesidades de los hijos e hijas menores de edad o de las personas con vulnerabilidades que conviven con ambos. Ambos, voy a progenitores en general. Vuelvo a decir, el énfasis en el intentar que las atribuciones de vivienda puedan ser materia de conciliación, es el mejor resultado que una familia puede lograr para reorganizarse después de la crisis de la vida familiar. Bueno, en este sentido, y como para ir finalizando, dejo esta frase, ¿no?, que alguna vez leí en David Grossman, que es un pacifista judío, ¿no?, intelectual y literato, ¿no?, que tuvo graves crisis familiares, particularmente porque siendo él un pacifista, tuvo un hijo que tomó las armas en las grandes violencias vividas por su pueblo. Y él dice, bueno, la familia es el gran drama de la humanidad, ¿no? Todas las vivencias, los hechos y las acciones más importantes de los seres humanos, dice él, no suceden en ámbitos públicos, como pueden ser palacios presidenciales, castillos o parlamentos, sino que suceden en las cocinas, en los comedores, en los cuartos de los niños, en definitiva, en la vivienda familiar, ¿no?, en la casa, ¿no? Y por eso resulta para todos tan importante y tan medular la casa. Bien, ¿tienen ustedes preguntas para formular sobre este tema? Yo voy a dejar también un material que tiene que ver con algunos aspectos de otras normas protectorias de la vivienda que yo enuncié en un comienzo. Justamente como material para trabajar les voy a dejar algo de lo que está contenido en esta presentación de PowerPoint, que ahora al menos voy a mencionar antes de dejar el aula. Yo les comenté hace un ratito que más allá de otras normas que tenemos nosotros protectorias, que siguen vigentes, en comienzos, en marzo de este año, y frente a la crisis del COVID y a las enormes dificultades que atravesamos y atravesaremos por este tema,
y siendo que la pandemia ha operado como un catalizador de procesos sociales y de crisis económica, el DNU 319 y también el DNU 320 del año 2020 busca arbitrar instrumentos para atender a la grave problemática de, por un lado, los créditos destinados a la adquisición de viviendas y los créditos prendarios instrumentados en las famosas UVA. Y a su vez, el DNU 320, que se abocó a la situación de la locación inmobiliaria, disponiendo temporalmente el congelamiento de alquileres y la prórroga de contratos y suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre, que ha sido ahora recientemente renovada, ¿no? El DNU 319 dispuso el congelamiento de cuotas y la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, entre otras medidas, ¿sí? Esto buscó, de alguna manera, frenar la posibilidad de las ejecuciones hipotecarias debidas a los préstamos en UVA y la consecuente pérdida de viviendas familiares obtenidas con estos ingresos, ¿sí? Y con estos sistemas de financiación. De alguna manera, estas normas de emergencia, encuadradas en la constitucionalidad, y se encontraron plenamente fundadas en la proporcionalidad que implicaron estos DNU en función de la necesidad de rápida resolución legislativa para casos realmente muy graves. Estos derechos involucrados allí son sumamente graves como para pensar que en estos casos efectivamente se respetó el principio de proporcionalidad habida entre las medidas dictadas frente a la situación fáctica y los derechos fundamentales en juego en estos supuestos. Estos DNU implicaron una intervención mínima en este universo tan complejo y proporcionales en sentido estricto, en tanto buscaron paliar los efectos negativos de las ejecuciones hipotecarias que efectivamente pudieron haberse llevado adelante en función de la enorme crisis económica, ¿verdad? Hay aquí en la presentación que les voy a dejar una serie de comparaciones habidas entre lo que fue el incremento de las cuotas de este tipo de préstamos y las dificultades que ellos han ocasionado, que ello ha ocasionado, ¿verdad? Estos DNU entonces tuvieron en mira justamente aliviar las dificultades que padecían y que han padecido muchos de los deudores, sin que haya todavía una decisión final desde el punto de vista legislativo y tampoco una tendencia jurisprudencial única en cuanto al crecimiento de las cuotas, ¿sí?, derivadas de este tipo de préstamos. Finalmente, dijimos, tanto este decreto nacional de urgencia plantea entonces, decíamos, una forma de intento de paliar la crisis actual, pero estos créditos hipotecarios adquiridos en estas condiciones tienen un problema aún latente que tiene que ver con el derecho contractual y del consumo, y de las formas de contratación que se establecieron en su momento, y las unidades de actualización que allí se pactaron, ¿verdad? En este momento, de alguna manera, la crisis sanitaria extendida en el tiempo que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir, impondrá las decisiones de los estados, decisiones legislativas, que de alguna manera comprendan la necesidad de buscar respuestas y soluciones respetuosas de los derechos humanos, de la equidad y de la solidaridad social en estos aspectos del derecho contractual y del derecho económico en general. Eso partimos de establecer un sistema protectorio convencional y constitucional, y dijimos que en todo momento esto excede el marco de lo que es el derecho de las familias, y aborda e interpela aspectos del derecho contractual, del derecho económico, del derecho comercial, que deberán ser conjugados debidamente por el legislador
para lograr respuestas adecuadas a este tipo de situaciones que ponen en juego derechos fundamentales. Cuando se habla de una ejecución hipotecaria y del desalojo consecuente de una ejecución hipotecaria, se está poniendo, digamos, en crisis absoluta la posibilidad del ejercicio del derecho a la vivienda, que es de lo que hemos estado hablando en esta clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están por allí? Bueno, vamos a dar entonces por finalizado aquí. Yo voy a subir al campus las dos presentaciones. Esta presentación última de PowerPoint no la he desarrollado en su totalidad porque nos encontramos con tiempo, estrechos de tiempo, con imposibilidad de abordar toda la temática aquí. Sí les recomiendo que lean y vean el detalle en particular de lo que hemos apuntado en esta clase, y que cualquier tipo de duda que surja respecto de lo que hemos trabajado en la clase, me lo hagan saber por mail o al grupo de WhatsApp, cosa de poder brindar una explicación adecuada, ¿sí? Igualmente, como yo no tengo posibilidad de estar con ustedes en los días hábiles, si fuera necesario explicitar o ahondar algún tipo de explicación sobre algunas de las temáticas que ustedes van a encontrar en este material de estudio, háganmelo llegar al grupo de WhatsApp y en todo caso envío una explicación grabada a partir de una clase de Zoom grabada a ese efecto y la subimos al campus como para que tengan la posibilidad de estudiarlo en particular. Bueno, que tengan ustedes muy buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Buen día. Buenos días.